Segundo libro de Samuel, capítulo número 16, versículos del 5 al versículo número 14. ¿Ya lo tenemos? Amén. Yo voy a leer el verso 5, ustedes leen el verso 6, nos vamos sucesivamente hasta que todos leamos el verso 14 de este capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y dice así la palabra del Señor. Y vino el rey David hasta Bahurim, he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salía maldiciendo. Y arrojando piedras contra David y con todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban de derecha y de izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová me ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar en el cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí sorprendido de tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos los siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Todos, y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Amén. Pueden tomar su lugar. Una conductora de televisión despotricó en un canal de YouTube en contra de una ex compañera de trabajo porque esta última le había levantado un infundio hace 16 años de que engañaba a su marido, lo que propició que la corrieran del trabajo y se divorciaran. Pese a que han pasado muchos años de ese evento, es hoy cuando ese tema se reaviva entre ambas compañeras de trabajo. Una de ellas, la afectada, la que despotricó, utilizó las redes sociales para tomar venganza y salir a decir abiertamente el nombre de aquella que inventó el chisme. La acusó también de tener un amante poderoso en donde ella trabaja y que por eso ha permanecido tanto tiempo en el puesto que tiene y tiene la capacidad de quitar y poner a sus compañeros de trabajo. Su contraparte o su compañera, la aludida, en respuesta no fue tan violenta ni reaccionaria. Al contrario, le envió bendiciones y le deseó que pudiera hallar la paz. Este pleito mediático, es decir, de los medios, cumplió su cometido, porque en las distintas redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, X, antes Twitter y TikTok, se encendieron, ardieron por este tema y se formaron bandos. Unos apoyaban a una y los otros apoyaban a la otra. Pero al final, déjeme lanzar la pregunta fundamental: ¿quién ganó de todo esto? El morbo, porque el morbo vende y vende bien. Pero también los algoritmos de las diferentes redes sociales que hacen que sus contenidos basura y su publicidad puedan moverse a niveles insospechados y nuestros dispositivos, sean tablets, computadoras o teléfonos inteligentes, sean inundados de sugerencias de esta naturaleza.
De acuerdo con una encuesta realizada por el portal de internet El Comercio, dice que 2 de cada 5 usuarios en redes sociales ha roto contacto o relación con su familia o amigos por pleitos que se han dado a través de estas redes sociales. Y es que en las redes sociales se ha ido desarrollando un fenómeno, porque contrario al espíritu que busca establecer la red social, que es precisamente socializar, se está dando un fenómeno en donde la gente se muestra cada vez menos educada. Son descorteses, pleitistas, beligerantes, groseros, majaderos, y también se ventilan asuntos privados, exponiendo su propia vida al escrutinio de los demás, pero no solamente la vida propia, sino las de otros, sin pudor y sin vergüenza. Lo que trae como resultado que las relaciones de amistad, de trabajo y de familia se fragmenten. En el caso que comenté al principio, es solo uno de los miles, otra vez millones de ejemplos de situaciones que se ventilan en las redes y que alimentan el morbo de los usuarios. ¿Ya viste cómo se agarraron esas viejas en el mercado y se dieron con todo? Cuenten el chisme, queremos saber qué fue lo que pasó. Lo alarmante de este tipo de situaciones es que no se queda en el ámbito de una sociedad sin Dios, sino que está permeando a las comunidades de fe. Podemos ya encontrar videos cortos o publicaciones de conflictos entre hermanos en la fe, de la misma iglesia, de iglesias hermanas, de denominaciones o de familias cristianas, quienes también exhiben en esas mismas redes sus conflictos y sus diferencias, convirtiendo todo eso en un auténtico ring de lucha. Pero, ¿cómo argumentan estos hermanos en la fe exponer de esa manera sus diferencias en una red social? Según ellos lo justifican, que están haciendo justicia y hablan verdad, como San Pablo dijo, hablad verdad cada uno con su prójimo, según Efesios 4:25. Pero en honor a la verdad, esa verdad de la que tanto invocan, están tal vez pasando de largo, ignorando o no sé qué, que un mundo de testigos los observa. Y no me refiero al consejo divino del que habla la carta a los hebreos, sino a un mundo sin Dios y sin fe que se divierte con ellos, que se regodea que aún entre los cristianos hay ropa sucia que no la están lavando en su casa, sino a ojos vistos de una sociedad. Pero también se les olvida que hay un diablo satisfecho y que frota sus horripilantes garras en mirar cómo los creyentes en Cristo se dividen, se destrozan de manera pública y de forma desvergonzada. Porque lo que sucede en la entelequia de las redes sociales no se queda allí, sino que permea la realidad en la que nos movemos diariamente. Y los efectos de esas contiendas continúan aquí, hermanos, en nuestra realidad. Pero ¿qué nos dice Santiago? Santiago, en su capítulo 3, versículo 10, dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. El rey David se dirige rumbo al Jordán. Va huyendo de su hijo Absalón, quien lo ha depuesto del trono, y David, en un afán de evitar una masacre, abandonó Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos del 10 al 18. En su ruta de huida tiene que pasar por la región de Baurim,
lugar donde vive un hombre llamado Simeí, familiar lejano del extinto rey Saúl, que cuando éste decayó, toda su parentela salió huyendo, autoexiliándose para salvaguardar su vida, lo cual los llevó a perder beneficios, privilegios, prerrogativas, derechos y bienes. Eso hizo que en el corazón de Simeí se generara odio y resentimiento hacia David. Así pues, cuando lo ve caminar por sus rumbos, de manera vulnerable y con la capa caída, aprovecha la oportunidad para tratar de cobrárselas todas juntas. No importa el tiempo en el que vivamos, ni cómo nos vistamos, ni los accesorios que nos rodeen. El corazón del ser humano es el mismo. Y cuando es lastimado o injustamente tratado y no ha habido un proceso de sanidad divina, guarda y alimenta sentimientos perjudiciales y tóxicos que, amén de dañarle a él o a ella, también perjudican a los demás. Esto en el mundo sin Cristo, reitero, es lo esperado, pero no entre los hermanos en la fe. Por eso yo quiero hoy invitarlos a que juntos descubramos y describamos los dos lados de una moneda en un conflicto, en una crisis. Por un lado, la dominada por la carne y la otra dominada por el espíritu. Porque en alguien tiene que caber la prudencia. Un hombre o una mujer de Dios tiene que parar un conflicto cuando éste se presenta y no dejarse llevar por la vorágine de una sociedad perdida, desvergonzada y cínica que exhibe sus miserias a través de una red social. Por un lado, yo quiero que describamos la actitud de Simeí en la resolución de este conflicto, pero también la actitud de David involucrado en este conflicto. Y entonces extraigamos una enseñanza. En primer lugar, vamos a describir la actitud de Simeí. Versículo 5. He aquí uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. No era hijo de Gera. Decía yo hace un rato que David iba huyendo y tiene un encuentro con Simeí. Pero ¿por qué razón va huyendo David? A causa de un drama familiar. Lo que algunos historiadores han denominado la tragedia de la casa de David. Si hacemos un poquito de historia, Absalón es su tercer hijo. David tuvo muchos hijos y el tercero de ellos, en línea descendente, era Absalón. Y Absalón se había sublevado a su propio padre, quien ambiciosamente se había proclamado rey con el apoyo de gente sin escrúpulos y de mercenarios. Como dije, David, en un afán de evitar más derramamiento de sangre, optó por abandonar Jerusalén y autoexiliarse. En su peregrinar rumbo al Jordán, David tiene que pasar por Baurín, y es ahí donde se encuentra Simeí, quien ya tiene varios años de vivir en ese lugar. Ya dije por qué vive ahí Simeí. Era un pariente lejano del rey Saúl que ya había muerto. Y cuando murió Saúl, Simeí y todos los demás parientes de Saúl salieron huyendo de Jerusalén para salvaguardar sus vidas. ¿Por qué hicieron esto? Porque había una tradición, se acostumbraba que cuando ascendía un nuevo rey a un trono, la familia que quedaba del rey anterior debía ser ejecutada, es decir, muerta, asesinada, para garantizarse así que no hubiera traiciones desde adentro. Por eso cuando Saúl muere, sus familiares dijeron: patitas, ¿para qué las quiero? Se fueron. Pero David daría una muestra de algo distinto, porque es hijo de Dios. Él haría algo diferente,
porque contrario a la tradición, no emprende ninguna acción que perjudique a la familia de Saúl. Al contrario, empieza a buscarlos y pregunta por ellos. Y de alguna manera se entera que existe por ahí un nieto de Saúl llamado Mefiboset, por cierto discapacitado, a quien David manda llamar para recibirlo y mostrarle compasión. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Pero Simeí no se entera de estas cosas. Simeí está en otra sintonía, porque en lugar de tomar este hecho como una ofrenda de paz entre ambas casas, la desestima y guarda rencor en su cabeza y en su corazón. Es decir, empieza a dejar volar la imaginación y entonces se enoja en contra de David. Guarda rencor en contra de David. Pero, ¿por qué? Porque cuando Saúl muere, su familia pierde todo privilegio, todo honor, todo bien y todo derecho. Obviamente eso repercute en el ánimo de Simeí y culpa a David no solo de la muerte de Saúl, sino de su condición actual de vida. Pero, ¿es así? ¿David es responsable de la condición actual de Simeí? No, porque David no mató a Saúl. Cuando Saúl murió en una lucha en contra de los filisteos, quienes lo hirieron gravemente. Herido, Saúl buscó un lugar donde refugiarse y para impedir ser asesinado por sus enemigos, le pidió a su escudero que él mismo lo matara. El escudero se negó y ante la situación de encontrarse sin opciones, Saúl mismo se quitó la vida. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos del 1 al 7. Entonces, David no es el causante de la muerte de Saúl, sino los filisteos y él mismo por su propia mano. Pero él no lo entiende, está omnibulado en su entendimiento, está actuando de manera irracional, está dejándose llevar por la emoción y por puras suposiciones. Y mientras tanto, su corazón arde de odio e rencor. Por alguna razón, Simeí se entera de lo que está pasando David. Por eso cuando lo ve por sus rumbos, como dije, cabizbajo y arrastrando la cobija, él dice: esta es la mía. Hay que saldar viejas cuentas y, entre comillas, arreglar este asunto. Pero lo hace con alevosía y ventaja, aprovechando la vulnerabilidad del rey. Aunque déjeme decir que Simeí es temerario, porque David no va solo, sino que va acompañado de un séquito de hombres fieles y valientes como Abisai, quienes lo van rodeando, versículo 6. Y la pregunta es: ¿cómo pretende Simeí resolver ese asunto atorado que tiene contra David? ¿Cómo pretende darle cabida a la resolución de su odio y rencor hacia David? Este es un asunto ya es viejo, pero además es injusto. Ya dijimos que Saúl habría muerto hace tiempo, David ya había ascendido al trono y Simeí ya vivía en Bahurín. Y la razón es cómo lo va a resolver. Y el versículo 5 nos da la respuesta. ¿Cómo? Maldiciendo. Dicen que salió maldiciéndolo. Es decir, él tal vez por una ventana pudo ver a David, la comitiva de David, y dijo: ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor a este caldo. Y tal vez ni siquiera alcanzó a ponerse bien los zapatos, medio se arremangó el pantalón y corrió a abrir de su boca y decir el más florido lenguaje en contra de David.
Si leemos el pasaje en la narración, se dice 4 veces la acción de Simeí hacia David: maldecirlo, maldecirlo, maldecirlo. Es decir, se le fue a las palabras con todo. Lo ofendió, lo disminuyó, lo avergonzó públicamente delante de sus acompañantes y delante de la gente que se encontraba en Baorín. Y así Simeí señalaba a David como un hombre como sanguinario y perverso. Según el hebreo, la palabra maldecir significa dañar o añadir dolor. Esa es la intención. Una maldición no es solamente decir seas maldito, sino la intención de la maldición es dañar a la persona en su autoestima, en sus sentimientos, en sus emociones, utilizando lo que fuera con tal de hacer sentir mal a su contrincante. Simeí está enterado de la condición de David y le dice: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad. ¿Cómo utiliza la imagen y el nombre de Dios en sus maldiciones? Es decir, utiliza la traición de su hijo para añadirle dolor y dolor y dolor a David. El diablo utiliza a Simeí para seguirle clavando ese puñal en el corazón y recordarle y decirle abierta y públicamente que está viviendo lo que vive a causa de su propio hijo. ¡Qué gacho es Simeí! Porque no solamente es clavarle el cuchillo, sino es clavarle el cuchillo y todavía hacer así como remolino, ¿no? O sea, no es solamente decirte, ¿ya viste dónde estás? Tu hijo te ha traicionado. Y no solo tu hijo te ha traicionado, sino Dios mismo. Se arroba el derecho de hablar en el nombre de Dios. Dios mismo te ha quitado el reino. Dios mismo te ha puesto en esta situación. Dios te lo quitó a ti y se lo dio a tu hijo. Ve, ¿no te da vergüenza? Hay muchas imprecisiones en las palabras de Simeí, pero en ese momento David no las está pensando tal vez. Pero hay muchas imprecisiones en el discurso de Simeí. Como dije hace un rato, David no es el responsable de la muerte de Saúl. La sangre que se derramó en la casa de Saúl no fue responsabilidad de David. Saúl solito se quitó la vida. Pero si Saúl no se hubiera suicidado, los filisteos contra los que peleaba lo hubieran hecho. También dice que él es responsable directo de las malas decisiones de su hijo. Pero tampoco es así, porque Absalón tampoco es un chiquito. Es un hombrezón, hecho y derecho, que tampoco supo resolver sus conflictos con su padre. ¿De dónde viene el conflicto entre Absalón y su padre David? ¿Por qué es que un hijo puede traicionar a su propio padre y quitarle el trono? Había que irnos un poquito atrás, decía yo. Absalón es el tercer hijo de David. Y Absalón, que era loco, puso sus ojos en su media hermana Tamar. Y no solamente le gustó Tamar, sino la tomó para sí misma, la violó, abusó de ella, la mancilló. Su hermano directo, Amón, al enterarse, le reclama a Absalón diciendo que acaba de cometer una bajeza. Pero Absalón, en lugar de aceptar su falta, asesina a su medio hermano Amón. Ante esa desgracia, Absalón huye de Jerusalén porque teme lo que su padre David va a hacer.
busca el perdón de su padre. Durante 2 años le implora que lo reciba para que él pueda explicar, si es que se podría explicar, por qué violó a su media hermana y por qué mató a su medio hermano, como si eso se pudiera explicar. Pero David, dolido y molesto, no lo recibió. Después de 2 años de solicitudes, David le permitió que regresara. Pero durante esos 2 años, en el corazón de Absalón, algo de lo que no tiene control un padre es de las decisiones de un hijo. ¿Saben? Muchas veces cuando alguien comete un error, una falta, algo grave, dicen, ¿y así te educaron en tu casa? ¿No han escuchado? O tal vez ustedes han dicho esa frase, ¿quién sabe cómo lo educaron en su casa? Es borracho porque en su casa debe haber habido borrachos. Es ladrón porque en su casa debe haber habido ladrón. O a veces uno como padre le dice al hijo, yo no te di ese ejemplo. Pero les voy a decir algo, la familia no siempre debe ser la basinica sobre la que la gente debe escupir los errores de un hijo, no. Si bien es cierto que un padre y una madre forjan a un niño desde los primeros años, llega un momento en donde un padre ya no tiene injerencia en la voluntad de sus hijos. Sépanlo bien, que si nuestros hijos o nuestras hijas se equivocan a una edad adulta, ya no es nuestra responsabilidad. Ya no se corten las venas con una galleta de animalito diciendo, yo no lo eduqué así, o qué error pude haber cometido. No, porque se han convertido en personas independientes, autónomas, capaces de tomar decisiones, buenas o malas. Y eso ya no es su responsabilidad. Si el hijo roba, no necesariamente es responsabilidad de los padres. Si el hijo mata, no es porque el ejemplo estuvo en casa. Si el hijo hace tropelías, no es porque ese era el ambiente de su hogar. No siempre es así. Porque llega un momento en la vida en donde ya nos hemos cortado la tripa que nos une a nuestros padres y somos capaces de tomar el camino recto o de tomar el camino torcido, pero ya es nuestra responsabilidad. Luego entonces el discurso de Simeí es impreciso, porque David no es responsable primero de la muerte de Saúl, y segundo tampoco es responsable de las decisiones malas de su hijo, porque detrás de eso hay toda una historia que yo ya les acabo de contar. Pero Simeí no solo se contenta con irse a las palabras en contra de David, sino que hace algo más. Versículo 6 dice, y le arroja piedras. Y no solo le arroja piedras, dice en versículo 13, y le avienta tierra. O sea, las palabras no eran suficientes para lastimar a David, bueno, en su mente, en su estrategia de resolver su conflicto para liberarse de ese odio, sino que ahora dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues piedras. Y si ya no hay piedras, pues tierra. Ya no solamente se trata de ofender a David, sino ahora hasta de dañarlo físicamente. ¿Y qué temerario es Simeí? Porque como dije hace un rato, David no iba solo, va fuertemente escoltado. Versículo 6 dice, hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. ¿Qué nos dice eso de Simeí? Que ya no está actuando con sensatez, ya no está actuando con cordura, está actuando con las tripas, con las vísceras. El odio ha tomado el control de su voluntad y sus decisiones, porque no se puso a pensar, si uno de esos soldados no estuviera sujeto a las órdenes del rey, con un solo movimiento de su lanza, de su espada, lo hubiera matado. Pero no, Simeí no está pensando en eso. Él solo quiere cobrársela a David, como si haciendo lo que hace lo estuviera consiguiendo. Hermano, yo no sé, a lo mejor es mi percepción muy empírica del ambiente en el que vivimos, pero a mí me parece que vivimos en un ambiente muy violento. Me parece que vivimos en un ambiente muy violento. Porque cuando uno conduce, por ejemplo, la gente de otros automóviles
no le ceden el paso a uno. Al contrario, prende uno la lucecita, clic, 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 y el otro, y para que te pase, te vas a pasar, y le aceleran, como si ese pedazo de tierra les perteneciera. Yo he desarrollado la costumbre que cuando alguien tiene la bondad de dejarme pasar, de dejarme cambiar de carril, le digo buen hombre o buena mujer, porque realmente es eso. En este ambiente de violencia, ya encontrar a alguien que sea cortés y educado y simplemente te deje pasarte de carril, pues es un buen hombre, una buena mujer. La gran mayoría no son así. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tenemos un incidente? A mí me ha pasado. Me ha pasado por lo menos 3 veces caerme en la calle cuando estoy corriendo. Y me he roto las rodillas. Y saben que la gente nada más mira. Bueno, yo creo que todos nos hemos caído alguna vez. Pero yo me cuesta tanto trabajo, no solo por mi sobrepeso y mi edad. Yo creo que es por la inercia de la fuerza con la que va uno, que queda uno como un costal de papas ahí tirado. Que además me quedo así y digo, ay, bueno, voy a tratar de levantarme. Y me cuesta trabajo. Y la gente me está viendo y nadie se acerca. Simplemente te miran con desdén y diciendo, oh, pobre menso, porque se cayó. Dijera, bueno, pues me caí en el canal de Chalco, ahí quién se va a parar. Pero me he caído en la pista de tartán del bosque. Me he tropezado. He visto a los otros corredores y nadie tiene la bondad, la cortesía, la buena voluntad de acercarse y por lo menos preguntarte, ¿le quedaron los dientes en su lugar? No. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el espacio vital, inexistente del transporte colectivo? En donde a veces la gente nada más por mirarse, ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Y qué? ¿Y no sé qué? No sé cuándo. Yo siempre pongo este ejemplo porque es muy ilustrativo para quienes no lo han escuchado. En las granjas de aves hay miles de aves, miles. Y en algunos casos están confinados en jaulas diseñadas para más o menos entre 4 o 5 pollos. Pero hay un fenómeno que ocurre entre los pollos, porque de pronto cuando la gente que los cuida llega y encuentra a los pollos todos picados, ahí, un ojo salido, la cresta toda masticada, ya sin más de un pescuezo, así, dice, ¿qué le pasó? Porque metieron más pollos de los que cabían. El chiste es optimizar el espacio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se pican? Porque cuando se miran a los ojos, lo toman como una agresión y un desafío. Entonces, ¿qué me ves? Y a puro picotazo. Por eso a los pollos los despican. A los pollos que se utiliza para la producción de huevos los despican, es decir, les cortan el pico para que no hagan eso. Lo mismo pasa en el metro. Cuando uno va así todo, sea hombre o mujer, uno así todo apretujado. Y de pronto uno, por desgracia, uno voltea a mirar tantito así, el ojo así como del hombre elefante así. Y ya te encuentras con un señor con una cara de choque así, perro bulldog, ¿qué? ¿Te gustó? ¿O qué? No, nada. Pero hay quienes no se dejan. El ambiente está muy violento, hermanos. Y si seguimos con el artículo que mencioné al principio, dice que en las redes sociales el espíritu es contrario a lo que dije, a la intención de acercarse, comunicarse, estrechar lazos y enriquecerse. Las redes son un semillero de violencia. Lo que no te van a decir de frente, te lo van a decir a través de una pantalla, de un dispositivo. Te van a cuestionar, te van a ofender, te van a agredir, te van a maldecir con o sin razón, con motivos y sin motivos. A veces nada más porque estás ahí. Porque eres morenito, porque eres blanco, porque eres alto, porque eres delgado, porque tienes, porque no tienes, porque dijiste, porque no dijiste. Y entonces la gente empieza a ventilar cosas. La gente empieza a ventilar sus vidas. Otra vez estaba yo con Vani y Mía y salió allí y decía, ¿ya vieron las fotos de no sé quién que filtraron, no sé cuándo? En mi vida he visto a esa persona. No sé ni quién es, ni no sé ni qué se dedica. Y queriendo al ayudar lo perjudican más, diciendo, ¿ya vieron las fotos? Ay, pues ¿cuáles son las fotos, verdad?
ya me picaron la curiosidad. Y entonces voy a buscar las fotos. Bueno, la gente va a buscar las fotos. Y entonces la gente se enoja, porque de eso viven, de ventilar sus vidas. Vean cómo como, vean cómo bailo, vean cómo hago esto, vean cómo voy al baño, vean cómo compro. Y luego dice, ¿y por qué te metes en mi vida? Pues si tú la estás ventilando. A mí ni me interesa, pero a mucha gente sí le interesa, porque el morbo vende. Y eso genera conflicto. Y la gente termina maldiciéndose, ofendiéndose, agrediéndose, y transmiten peleas, pleitos que terminan en golpes y lesiones. Pero como dije, en el mundo sin Cristo eso es lo natural, así debe ser. Pero entre creyentes, las 5 razones por las que me fui de mi iglesia. Primera, una hermana que siempre venía, el pastor que quién sabe qué, los de la alabanza quién sabe dónde, los del ministerio, caray, y le cambias y dice, ¿por qué me volví gay cuando dejé la iglesia? Y ya te empiezan a sacar cosas. Y ahora el esposo de la pastora que ya se encontró otra mujer, y dices, ¿qué? ¿Cómo? Los miembros del reino en esa basura, en ese cochinero, están actuando como Simeí. No resuelven nada. Al contrario, complican, enardecen las cosas, lastiman a otros, dividen las iglesias, ponen en vergüenza el evangelio y nos convertimos en burla del diablo. Y cuando yo pienso en ser burla del diablo, viene a mi mente lo que le sucedió a Sansón, que por el amor de una mujer perdió todo. Sí, ¿no? Él perdió todo por el amor de una mujer. Pero lo que más perdió él fue la unción del Espíritu. Cuando los filisteos lo capturan, una de las cosas que hicieron con él, además de ponerlo preso, amarrado a una piedra de molino para que diera vuelta, lo utilizaban de divertimento. Se divertían con él, porque además le sacaron los ojos. Y dice en Jueces 16:25 que hicieron llamar a Sansón para que los divirtiera. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Filisteos incircuncisos regodeándose de la persona de Sansón, del juez, del siervo, del Hijo de Dios, señalándose y carcajeándose a más no poder. Y eso es lo que el mundo hace cuando nosotros no tenemos la sabiduría de saber dirimir un conflicto acorde a la voluntad de Dios. En segundo lugar, ya vimos la parte dura. Vamos a ver la parte espiritual, la actitud de David, verso 10. Y el rey respondió. Del otro lado de esta moneda está David, que ya vimos no está pasando por el mejor momento de su vida. Vamos a añadirle más chile a la herida. David ya viene mal por lo que pasa con su hijo. Pero si ustedes tienen la curiosidad, lean los primeros, ya en otro tiempo, los primeros 4 versículos de este mismo capítulo 16. Antes del capítulo 5, antes de encontrarse con Simeí, David tiene otro encuentro. Se encuentra con un hombre llamado Siba, siervo de Mefiboset. Ya le dije quién era Mefiboset, nieto de Saúl, a quien él le dio una muestra de compasión. Bueno, dice que iba él rumbo al Jordán y entonces se encontró con Siba, quien lo recibió con una canasta de alimento y con animales de carga para entregárselos a David y sus acompañantes y ayudarles en su trajinar. David le agradece y aprovecha para preguntarle por su amo Mefiboset. Y le dice, ¿y dónde está tu amo Mefiboset? Y Siba le responde, se quedó en Jerusalén, porque se ha enterado de lo que te ha sucedido y está convencido que le será devuelto el reino de su padre Jonatán. ¿Qué? ¿Traición?
O sea, un golpe más para David, porque de pronto dice, me traiciona mi hijo, que ya es mucho. Y me traiciona con quienes me he portado buena gente. Ahora, para hablar a favor de Mefiboset, eso no es cierto. Siba le mintió. Mefiboset no estaba pensando eso. Pero bueno, en ese momento, de lo que se trataba era de ¿qué? De hacer leña del árbol caído. Y eso hace que si de por sí David ya estaba así, pues ya caminaba así. No, pues ya, ahí va. Y entonces ya tiene el desencuentro en Baurín con Simei. Y Simei empieza a hacer todo su espectáculo, que tú y que hiciste, y que tu hijo, y que no sé qué. Y la pregunta es, ¿y cómo responde David ante la acción de Simei? ¿Cómo cree que responde? Ojo por ojo y diente por diente, ¿no? ¿Qué dijo David? Yo soy manso, pero no soy menso, ¿no? Así es. Pónganmelo, yo ahorita a ver ya cómo nos toca. Así hacen muchos cristianos cuando se sienten ofendidos o afrentados. Pues yo seré manso, pero no soy menso. El Señor Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Y ahora, hay que darnos. No. La verdad es que David no actuó de esa manera. Aunque David está a siglos de Jesús, David dio muestra de lo que hoy podríamos llamar carácter cristiano. Y puso en práctica, aunque todavía no estaba revelado, el evangelio del reino. Y eso es un gran mérito para David. ¿Saben por qué? Porque sin conocer el reino y el evangelio, actuó como un seguidor de Cristo. Y es una condenación para nosotros, porque si él sin conocerlo y nosotros sí conociéndolo, ¿por qué nosotros conociéndolo actuamos como si no lo conociéramos? David no va solo, dije hace un rato. Va acompañado de una comitiva y compañía de soldados valientes. Abisai va a la cabeza, es su comandante principal. Y cuando ve la manera en cómo Simei trata al rey, se le sube la sangre a la cabeza a Abisai y se dirige al rey y le dice: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¡Wow! ¡Qué poco eufemístico es ese Abisai! Es una grosería. Claro, para nosotros pues, no lo entendemos así. Pero está utilizando uno de los peores insultos que se le podría haber ocurrido a Abisai en contra de Simei. Este perro muerto. No había nada más ofensivo para un hebreo que le dijeran perro. Bueno, yo creo que tampoco a uno le gustaría que le dijeran perro, ¿verdad? Pero ahora ya lo han suavizado. Pero para un hebreo decir un perro y muerto refleja que realmente Abisai estaba enardecido, indignado, enojado por la manera en la que Simei estaba tratando al rey. Pero solamente que Abisai no siguió el ejemplo de Simei, no atentó en contra de Simei inmediatamente, aunque quería. Se contuvo y le dijo al rey, versículo 9: te ruego que me dejes pasar y cortarle la cabeza. Nada más estaba esperando una palabra, estaba esperando la orden. Córtasela. Eso no es. Se contuvo. Pero es aquí donde nos sorprende la manera y la forma, no solo en cómo actúa Abisai, sino la forma en cómo el rey también actúa. Y es aquí donde comienza nuestra enseñanza. De entrada, David no le da la importancia que Simei quiere, porque primero reprende a Abisai diciéndolo: este asunto no es mío ni es de ustedes. Versículo 10. O sea, este asunto es menor. Mis problemas son más grandes que un señor loco gritando y lanzando piedritas y lanzando tierra. Pues quién sabe qué le pasa. Debiera ir al psiquiatra, debiera ir al psicólogo, debiera tomarse un té de tila, un té de 7 flores,
darse un masaje desestresante, irse a un temazcal, no sé. En ese momento, para David, Simeí no es importante. Dice un viejo refrán que para bailar un tango, pues se necesitan dos. Y para empezar un pleito, pues se necesitan dos. Y David no está dispuesto a perder su tiempo en ese tipo de asuntos, diciéndole, mira, este asunto no es mío, no tiene que ver conmigo. Y si no tiene que ver conmigo, tampoco tiene que ver contigo. Tengo cosas más importantes en que ocuparme como para detenerme a pelear con un loco que ni sabe lo que dice, ni piensa lo que hace. Y dice verso 11, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. O sea, ese es el tema de David. A él le duele su hijo, lo que su hijo está haciendo. Lo que hace Simeí pasa a un segundo, tercero, cuarto, quinto plano. ¿Sabe? Una provocación generalmente apela al ego. ¿Qué? ¿Muy hombre o qué? ¿Qué? ¿Nos damos o no? Y si tú dices no, gallinita, ¿verdad? Cobarde, se te enfrió el pecho, que no sé qué. O sea, como picándole, apelando al ego. Pero cuando tienen el ego así de gordo y así de grande, pues cualquier tipo de comentario obviamente los va a encender. Pero cuando uno sabe realmente que uno tiene cosas más importantes de estar pensando, hace un rato ponía el ejemplo de cuando uno va conduciendo y nunca faltan estos loquitos que te arrojan el coche, que no te dejan pasar, o que a lo mejor tú por torpeza haces algo y siempre te echan tus botes de pistola. ¿Crees tú que tus ojos pueden hacer mella en mi atención? Yo estoy pensando en cosas mucho más importantes que tus ojos. No sé si son verdes, amarillos, azules, no sé. Yo estoy pensando en otras cosas. Yo no me voy a detener para que me veas con ojos de pistola. Es más, veme con ojos de metralleta, de puñal, de lo que sea. No voy a responder a tu provocación ni a tus palabras. Diría un filósofo, yo no leo a Platón para pelearme con un cargador. David le dice eso a Abisai, mi hijo es mi principal preocupación. ¿Tú crees que lo que haga un hijo de Benjamín a mí me interese? ¿De qué lo estaba acusando Simeí a David? De haberle robado el trono a su familia. Pero ya vimos que no es así. Dice que Dios fue el que le quitó el trono a Saúl. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 1 Samuel 15:26. Y Dios puso a David en su lugar, ungiendo a David para que fuera rey sobre Israel. 2 Samuel 5:3. Por lo tanto, David sabe, dice, que me dice que soy perverso. Yo no soy perverso. O sea, él sabe bien en dónde está sentado o parado o dónde está colocado. Si ahora yo soy el rey es porque Dios así lo quiso. Si a él lo quitó como rey, pues él que se arregle por qué lo quitó. También lo acusa de ser un hombre sanguinario. Ya vimos que él no mató a Saúl, lo mataron los filisteos. Bueno, no, se suicidó él en una guerra contra los filisteos. Pero además, si David hubiera sido un hombre sanguinario, él hubiera respondido inmediatamente a Abisai y dijeron, pues córtale la cabeza. David sabe quién es ante los ojos de Dios y ante sus propios ojos. Yo sé quién soy y yo sé quién soy delante de Dios. No he sido el mejor rey, no he sido el mejor padre, no he sido el mejor esposo, pero desde luego de lo que me está acusando este loco, yo no tengo nada que ver, porque ni sanguinario ni perverso. Y la situación con mi hijo sí es una desgracia, pero él no conoce los detalles. David no se va a desgastar en un pleito que no le va a traer nada bueno. Ya tiene uno muy grande y muy gordo como para que todavía le responda a Simeí. Como si responderle a Simeí fuera ayudarle a recuperar el reino y recuperar el corazón de su hijo. Hay quien dice por ahí que hay que saber escoger con quién se pelea uno.
Hay que saber escoger las batallas. Y hay unas que no valen la pena. Por eso David, con cierto desdén, le dice: pues déjenlo que me maldiga. No es lo único que puede hacer. Déjenlo que digan. Yo he visto en estos pleitos de redes sociales entre cristianos que les dicen y contestan. Y les vuelven a decir y les vuelven a contestar. Pues dejen que te digan lo que quieran. Tú sabes y conoces la verdad delante de Dios. Pues que digan lo que quieran. Eso es lo peor que puedes hacer, estarles contestando. Pero algo que me llama también la atención de la respuesta de David es que él ve la mano de Dios en todo. Verso 10. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? En la mente de David decía: pues a lo mejor esto también viene de Dios, y a través de la dura crítica de este hombre yo tenga que aprender algo. No lo toma mal, al contrario, ve la mano de Dios. En lugar de verlo como un ataque, en lugar de verlo como un acto de injusticia, dicen: pues si Dios lo permitió, pues es para algo. Algo tengo que sacar de esta dura crítica. Dios va a usar esto en mi bien. En la discusión de Job con su esposa, le pregunta lo siguiente: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hay veces que las cosas no tan buenas que pasan en nuestras vidas también tienen un propósito en nosotros. El haber perdido algo, el estar en medio de un conflicto o de una crisis, también conlleva detrás de todo esto una enseñanza. Algo bueno tiene que salir de allí. Dice verso 12: a lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy. Dios está probando mi corazón. Dios está fortaleciendo mi fe. Dios me está metiendo en el horno de la prueba, pero Él quiere que yo responda como un hijo suyo debe responder. La mente de David no está en cómo denostar a su oponente o de responderle de la misma manera, sino en Dios y su voluntad. ¿Es difícil? Sí, hermanos, es muy difícil. Diría Silvia Pinal: es difícil. Sí. Es bien difícil. Sí lo es. Cuando lo miramos desde nuestras fuerzas. Cuando alguien, hermanos, nos mete en un pleito, en un conflicto, en una situación de crisis, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo les voy a decir qué es lo que hacemos. La mayoría de la gente practica un antievangelio. No actúa como Cristo le dijo que actuara, sino actúa como Él cree que tiene que actuar. Pero Jesús dijo: si alguien te pega en la mejilla, dale con la mano. Si alguien te ofende, tú contéstale. Así como Abisaí, perro muerto. Gordo, flaco, prieto, bueno, sí, a ver quién puede más, no. Si alguien te pega en la mejilla, Lucas 6:29 dice: ofrécele la otra. Muchos creyentes viven un cristianismo sustentado en sus obras y sus esfuerzos, diciendo: yo puedo, o no puedo, yo no puedo actuar así. Claro que tú no puedes actuar así. Claro que tú no puedes actuar así. De ti nunca va a salir algo bueno. De ti no va a salir algo bueno. Del único del que puede salir algo bueno es de Dios. Pero el Evangelio son buenas noticias. Y las buenas noticias consisten en que desde que Jesús ascendió al cielo, allá en el primer siglo, Él envió el más poderoso recurso del cual nosotros podemos echar mano. Y es el recurso que posaba sobre David en ese momento. ¿Y saben cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Que no es una doctrina para debatir,
Es una presencia para vivir. En la antigüedad, la gente no podía disfrutar del don del Espíritu, salvo algunos reyes o profetas, y eso si no le fallaban a Dios. Pero en nuestros días, todo aquel que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, ha recibido el don del Espíritu que habita en su vida, en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en todo su ser. Y es el que nos ayuda no solo para decirnos esto sí y esto no, sino que es la misma fuerza de Dios quien nos va ayudando a transformarnos a la imagen de Cristo, siempre y cuando nosotros tengamos disposición. De ahí que Pablo diga que la evidencia de que somos cristianos espirituales no es que manifestemos dones sobrenaturales, sino que evidenciemos mediante nuestras acciones la presencia del Espíritu. Dice, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros deseos. Eso no lo puede hacer usted. Eso solamente se logra cuando nos rendimos al Espíritu Santo y le decimos: Espíritu de Dios, lléname, lléname. Mira cómo me están tratando, mira lo que me están acusando, mira lo que me están diciendo. ¿Y sabe qué le va a responder el Espíritu Santo? Tú tranquilo y yo preocupado. Tú tranquilo y yo preocupado. Tú no hagas nada. Tú no digas nada. Queremos actuar como David, de la misma manera que David. Pablo nos da la respuesta diciendo: permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Efesios 5:18. Y así conseguiremos actuar como David. Ciertas tribus africanas poseen un sistema muy ingenioso para cazar monos. Consiste en atar bien fuerte a un árbol una bolsa de piel llena de arroz, porque el arroz es una comida que le gusta mucho a los monos. La bolsa de arroz se amarra en una rama alta del árbol y se le hace un pequeño agujero por el que quepa la mano del primate, es decir, el mono pueda meter su manita adentro, abrirla, agarrar el arroz y tenerlo. El animal es lo que hace: se sube al árbol, ve la bolsa, mete su manita, agarra el arroz y entonces es cuando viene la sorpresa. No puede sacar su mano. Entonces los nativos lo capturan y estrepitosamente el pobre macaco grita, salta, se retuerce, se orina, defeca, vomita y todo, y lo agarran. ¿Y saben cómo podía haberse liberado el macaco? Soltando el arroz. Pero era tanta su ambición y su necedad de decir: no, me muero, pero yo no suelto el arroz. Nunca se le ocurre al pobre chango soltar su botín y huir inmediatamente. Hermanos, así es cuando la gente se engancha en problemas y discusiones con otros. Como chango, agarra tu arroz, suéltalo, suéltalo. David perdonó a Simei por haberlo maldecido, por haberlo tratado como lo trató en Baurín, y prometió que no lo matarían a causa de sus acciones y sus palabras. Al contrario, antes de que David muriera y le cediera el trono a su hijo Salomón, le pidió de manera muy especial que actuara con sabiduría con Simei. Primer libro de los Reyes, capítulo 2. Cuando muere David,
Salomón manda hablarle a Simeí y le ofrece un indulto diciendo: ya puedes regresar a Jerusalén, pero con la condición de que nunca abandones la ciudad por ninguna causa. Si por alguna razón tú sales de Jerusalén sin autorización ni permiso, morirás. Simeí guardó su palabra por 3 años y un buen día pensó que podía salir de Jerusalén sin avisar y salió rumbo a Gad. Y en cuanto salió, una cuadrilla de soldados lo mataron por desobedecer la ley del rey de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 36. Al final los dos se murieron, David y Simeí. Pero ¿quién tuvo la mejor vida? ¿Quién vivió mejor? ¿Quién murió en su camita? El sueño de los justos. ¿Y a quién lo agarraron y lo mataron en la calle? Cada quien sabe la respuesta. Hermanos, no caigamos en la trampa que vemos en el mundo, ni mucho menos en las redes sociales, que en una falsa defensa de nuestro ego lastimemos y seamos mal referente de la fe en Jesucristo. Si alguien nos ofende, nos agravia, nos lastima, hagamos como David. Hagamos como David. Dejémoslo que lo hagan, que digan, que agarre piedras o tierrita o lo que quieran. Los que son irracionales son nosotros. Solamente le quiero decir que nosotros como creyentes no andamos indefensos como un pobre venadito, sino que estamos cuidados y respaldados por nuestro Dios. Recordemos las palabras del apóstol Pablo que dice: nunca tomen venganza, dejen que sea la justa ira de Dios, pues las Escrituras dicen: yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. Romanos 12, 19. Qué difícil puede ser eso. Créanlo, que nos podemos salvar no solo de un problema, sino que además podemos salvaguardar nuestros bienes, nuestra integridad, nuestra seguridad, nuestra paz y nuestro buen nombre. A veces piensan que el que hace más ruido es el que tiene más carácter. No, a veces es aquel que sabe con tranquilidad y serenidad decir: para pelear se necesitan dos, y yo no lo voy a hacer. Se lo dejo a mi Dios. Y en el caso de los hermanos, como diría la Popis, yo los acuso por su papá, y que su papá los disciplina, y actuemos como David. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, queremos agradecer en esta hora que nos des la oportunidad de acercarnos con libertad a tu palabra y poderla exponer y poderla entender y poderla recibir, Señor, con disposición, rogándote que se encarne en nuestras mentes, en nuestras voluntades, en nuestros corazones. Permite, Padre del cielo y de la tierra, que sea una realidad en nosotros, una actitud como la de David en momentos de crisis, sobre todo de conflicto, cuando lo tenemos con otra persona, sobre todo cuando es alguien en la fe y en el camino tuyo. Primeramente, guárdanos, Señor, pues de esa situación, de esa posibilidad. Pero si en dado caso se diera, Señor, yo te quiero suplicar que nos des esa llenura de tu Espíritu para que seamos el reflejo de Cristo y no el reflejo de nuestra carne. Guárdanos de todo mal, refrenda nuestra lengua de hablar palabra de injuria, de mentira o de ofensa, y permite que lo que hagamos siempre refleje la persona, la obra, la palabra, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque sabemos que nos lo das en un entendimiento y que a través precisamente de tu Espíritu, tú, Señor, nos ayudarás, serás la asistencia efectiva para poder hacer realidad tu carácter en cada uno de nosotros.
Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.